Preguntas, por favor, y acá, adelante. Ahí va. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctora Lomía, con esta cuestión de que ya Campeche y Chiapas están en verde, cuando ustedes han dialogado con las entidades, ¿han visto la cuestión de que, ahora sí que en el buen sentido, los estados que tienen problemas, Chihuahua, Hidalgo y Querétaro, copien aquellas acciones, pues sí, que están llevando a nivel municipal y a nivel hasta rural, estos estados que están ya en verde? O sea, les han invitado a que, pues ahora sí que lo que bien están haciendo, que se copie. O sea, y rapidísimo, si me permite, siendo ustedes representantes del sector salud pública, ¿cuál es su opinión de que, si bien los mexicanos no optan mucho por contratar seguros en todo ámbito, autos, vida, salud, etcétera, hoy día sí se está registrando un crecimiento y varias empresas lo han ya documentado, seguros de vida y de salud por la pandemia? O sea, ¿qué opinan ustedes al respecto? Gracias. Claro, muchas gracias. De seguro el doctor Cortés también tendrá mucho que aportar en las preguntas. Yo comentaría, en el caso de la segunda, lógicamente el tema de seguros está directamente relacionado con la capacidad financiera que una persona o un núcleo familiar puede tener. Son muchos de ellos, digamos, recomendables, porque como su nombre lo dice, son una medida que ayuda a prevenir en un momento determinado, a lo mejor un gasto inesperado o un gasto que pudiera ser muy difícil de afrontar por la familia, sobre todo si está pensando recibir algún tipo de servicio médico en el ambiente privado. Esa es una de las razones por la cual el gobierno mexicano, desde que inició esta administración en diciembre del 2018, ha tenido como una prioridad garantizar precisamente la atención médica y el tratamiento que se deriva de esta atención médica de manera gratuita para toda la población mexicana, como un derecho a la salud que cada uno de los que residimos en este país tenemos. Lógicamente, si las condiciones económicas de una persona se lo permiten, ellas también están en toda su libertad de contratar este tipo de seguros para diferentes tipos de eventos, ¿no? Los vemos también en otras áreas de la sociedad. Y en función de las entidades, yo creo que definitivamente pudiera haber, sí, algunos, ejemplos positivos que pudieran imitarse o en su momento adoptarse por otras entidades federativas, pero siempre en el contexto de que recordemos que cada entidad federativa puede tener particularidades en relación a la composición social que cada una de ellas tiene. Entonces, medidas que pudieran funcionar en algunas entidades de la República pudieran no necesariamente tener el mismo resultado en otras. Por eso, cada una de las entidades, y por eso también la competencia que comentaba ahorita el doctor Cortés de ser autoridad sanitaria, debe, a través de la evaluación y del análisis técnico de sus indicadores y de la situación que está pasando al interior de su estado, tomar las mejores medidas y más adecuadas, sobre todo al tipo de población que reside en cada una de ellas. No sé, estimado Ricardo, sí. Bueno, yo lo que podría comentar es que sí, y no necesariamente a través de nosotros, los gobiernos locales han platicado entre ellos, sobre todo también quienes se identifican con poblaciones similares, y algo que puedo compartir como un ejemplo es cómo Chiapas ha compartido su experiencia y buenas prácticas con otros estados, como puede ser el propio Campeche y Veracruz, por ejemplo, y esas buenas prácticas son las que se pueden llevar también estos estados para saber o para analizar si es posible aplicarlas dentro de su ámbito local. Sí se hace y se ha hecho específicamente para COVID, se ha hecho también para otras enfermedades como las transmitidas por vectores. Gracias. Tendríamos tiempo solo para una pregunta pequeña, por favor.
Gracias. Buenas noches, Karina Aguilar del diario 24 Horas. Preguntarle, AstraZeneca ya informó que ya su vacuna tiene una efectividad entre el 70 y hasta el 90% de esta efectividad. ¿Cuál va a ser el beneficio para México tomando en cuenta este convenio que se tiene con Fundación Slim? Y de las primeras vacunas que se están fabricando, ¿cuántas dosis serían para México, por favor? Claro. Primeramente, tenemos que ver que este tipo de comunicaciones todavía se hacen de manera, digamos, informal, en el sentido que todavía no es el resultado final del ensayo completo, que en este caso se está terminando, que es el número 3. No es la primera compañía farmacéutica que ha dado a conocer o está dando a conocer de manera frecuente cómo van sus resultados, cómo van sus niveles, digamos, de seguridad, de inmunogenicidad, es decir, la capacidad de poder generar la inmunidad y lógicamente sus avances, ¿no? Claro que son datos prometedores, son datos que en su momento alientan, sobre todo cuando sabemos que estos datos pertenecen a grupos de vacunas o prevacunas que están ya contempladas dentro de los avances que México ha hecho para la obtención de las mismas. Ahora, más allá de la efectividad, que es un dato definitivamente importante, también se deben de considerar, y por eso es necesario esperar a los resultados de los ensayos, que esta efectividad en qué, por ejemplo, grupos está identificada, o si hay una variación entre, por ejemplo, las edades, o si hay una variación de esta efectividad en relación a las personas con factores de riesgo o con comorbilidades, si esta efectividad en su momento es suficiente para evitar la generación de la enfermedad, es decir, que una persona sí se contagie pero que no genere signos y síntomas, o si es suficiente para que inclusive si se contagia no haya replicación viral o el virus sea rápidamente contenido, o en la mejor de las expectativas que sí se produzca una enfermedad, como lo hace por ejemplo la vacuna contra influenza, en donde sí se desarrolla la enfermedad de influenza, pero lo que evitamos y que es muy muy deseable es que no haya complicaciones, es decir, no tener una enfermedad grave, que la replicación viral y las afectaciones en el cuerpo humano no sobrepasen el punto de generar enfermedad grave y por lo tanto generar mortalidad o letalidad. Entonces, bueno, se toma, digamos, como datos preliminares porque así representan, pero en la medida que vayamos, lógicamente, conociendo a fondo los resultados, sobre todo cuando estos hayan terminado, podrán entonces, en base a esto, precisamente definir la utilidad final de la vacuna y, por lo tanto, en base a esa utilidad, entonces, definir finalmente también la campaña de vacunación, es decir, la estrategia de vacunación que, basado en esa efectividad y basada en las características de la vacuna, entonces para qué grupos primariamente, secundariamente y posterior, manera general, deberá ser utilizada y aplicada la vacuna. ¿Sí? Bueno, son las 8:02 p.m, estaríamos terminando por el día de hoy nuestra conferencia. Podemos a lo mejor vernos nuevamente el día de mañana. Muchas gracias a todos.